Bueno, aparentemente ahí estaríamos grabando. Pero yo cuando le digo al flaco, pero ¿qué es de la calle? ¿Cómo, Le cómo? dice, le digo, si con la garrafa, cosa, dice, ahora que íbamos a la lucha. Ah, no, no, es el teléfono que está activado y no sabe que está activado, me parece, ¿no? Antonella se está acomodando y... Perdón, llegué re tarde. No, no hay problema. No me he Puede conectado. activar el Ahí micrófono está. para que no se escuche Dale. el ruido ambiente. Bueno, les decía que estamos grabando esto para aquellos que no tienen la oportunidad de conectarse en este momento. La idea un poco va a ser hacer un encuentro cortito, como para ir practicando un poco esto de comunicarnos a través de videoconferencia, pero también la idea es ver si después podemos repetir estos encuentros cada 15 días. No digo todas las semanas, porque el hecho de conectarse implica que hay un tiempo que ustedes no dedican a leer, no dedican a estudiar, y que por ahí nos lleva una hora y esa hora por ahí la pueden estar dedicando a los trabajos que tienen que hacer. La idea sería comunicarnos a la noche, ¿sí? Este horario por ahí para muchos es muy complejo porque no están organizados para estar a esta hora en comunicación. Entonces, por ahí lo que yo pensaba es que si dentro de 15 días, o sea, el martes que viene no, sino el otro, nos conectamos a las 7 de la tarde y otra vez están los mismos problemas, lo que tendríamos que hacer serían videos explicativos que directamente los haría yo y los subiría a Classroom y nos conectaríamos como lo estamos haciendo ahora en un horario medio extraño para lo que es, si apareció Mayra, es más Juliana, hay alguien que no esté identificado, está Jonathan, Bernabé y Antonella, ¿no? ¿Quiénes son los otros que no están identificados? Yo creo que no me nombraste a mí. Federico Secreto. Ah, Federico, no te veo. O sea, Ah, ahí pongo. no tenés la cámara activada. Ahí va. Y tampoco estás A ver si. identificado. Fíjate que Ahí está. los tres puntitos a la derecha para poder Sí, poner tu nombre. Después ponete el nombre, así cuando apagan la cámara sabemos quién está. sí, está todo en inglés, no entiendo nada. Bueno, primero, Calculo que era mi- si cliqueas en los tres puntitos, Sí. fíjate que la primera opción arriba de Ah, todo, donde dice mí. exactamente. ¿Qué nivel Claro, qué es pavo. nuestro? Bilingües somos ya. Sí, por ahí le vas a tener que cambiar a Jitsi que te deje en idioma español. Eso también se puede hacer. Desde configuración Perfecto. se puede hacer para que te aparezcan todas las opciones en español, porque si no, te vas a volver loco. Rico Perfecto. los mates, Mayra, ¿eh? Yo no, ya me tomé un termo. Están buenos, ¿no? Recién me levanto por eso. Qué suerte. Buenísimo. Yo ya la segunda La reunión que cuarentena. estoy, así que hace Oh, rato que estoy dando vuelta. temprano. Bueno, a ver, comencemos aclarando un poquito el tema del aula. ¿Sí? Yo voy a ver si puedo compartirles la pantalla para que ustedes vean. A ver. Acá está. No sé si ahí están viendo el aula de Generación Arial 1 en Classroom. Sí. ¿La están viendo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. No. ¿Quién dijo no? Porque yo ahora no los veo a ustedes, por eso. Yo. Agustina. La mesita por el planta. ¿Qué pasó? No, está volando. Para que me vea porque la mesita con la planta tenés que correr. Dijo el Martín. Hay alguien que tiene el micrófono reactivado ahí dando vueltas. Bueno, escuchen. Los que no la puedan ver pueden abrir Classroom. Van a ver que tenemos una parte, que es esta que yo les estoy mostrando ahora, que es el tablón, donde todo lo que subimos es público. ¿Sí? Uh-huh. Luego tenemos otra pestaña que es el trabajo en clase.
¿Sí? Esto, fíjense que tienen la tarea que yo les había dado y toda la bibliografía de la unidad 1, que todavía no la trabajamos toda. Nos falta trabajar Milton Santos, que después ya va a llegar, ¿sí? La semana que viene. Y cuando ustedes, en el caso mío, si yo entro a trabajo de clase y entro al trabajo práctico 1, yo entro y me dice, han presentado la tarea 8, ha sido asignada a 30 personas. Entonces, si yo voy a la parte donde dice han entregado la tarea 8, me aparecen todos los que entregaron. ¿Los están viendo? Yo te lo mandé por mail. Claro, bueno, precisamente de eso quería hablar. Cuando yo califico acá y corrijo, por ejemplo, abro cualquier trabajo, una vez que el trabajo se abre, yo puedo hacer comentarios sobre el trabajo, tanto en el trabajo, ¿sí? Fíjense que acá lo puedo descargar, lo puedo imprimir, bueno, un montón de cosas. Puedo hacer comentarios con esto en el trabajo, lo pinto y me aparece para comentar. Les puedo poner una calificación y enviárselas acá donde dice devolver, o también le puedo añadir un comentario, por ejemplo, buen trabajo, y publicarlo. Si yo hago eso y lo devuelvo, automáticamente a mí me aparece como que ese trabajo ya fue corregido y que fue devuelto a ustedes. Es mucho más práctico que si ustedes lo envían por mail. Yo por mail lo voy a recibir igual, pero si yo en este momento les muestro mi carpeta de mail, tengo casi 4000 correos. Entonces es como que el turno para ser corregido está un poco retrasado últimamente. Ahí dejé de compartirles la pantalla. A ver si nos vemos de vuelta. Ahí me ven de vuelta a mí. Sí. Bien, entonces, el tema de entregar por el aula tiene que ver con una cuestión de registro y de organización. Si alguien no puede entregar por el aula, no va a haber ningún problema. El tema es que cuando... Yo no sé cómo se hace. ¿Cómo? Yo no sé cómo se hace mandar trabajos por Classroom, no entiendo. No me salta nada. Nada de lo que dice el tutorial. A ver, vayamos... ¿Viste donde te aparecen todas las áreas que tenemos? 3 puntitos y eso es todo. Primero tenés que entrar al aula. ¿Entraste al aula vos? ¿Cuántos Classroom tenés? ¿Cuántos Classroom tenés vos? A ver, para que me voy a fijar. A ver si puedo ver si vos estás en el aula. En tu clase de integración Arial. Sí, entraste ahí. ¿Con qué entraste? ¿Con el celular? No entré ahí. ¿No entraste? Con el celu. ¿Y entraste adentro del aula? Ah, ahí tengo que entrar. Ah, y dice personas, claro. No. Ahí es o trabajos. Vos tenés que entrar en trabajo. Si abrís trabajo, ¿qué es lo que te pasa? Me salta trabajo número 1 aplicando conceptos. Bueno. Y después todos los cositas que pasaste vos, todos los links. Bien. Abrí lo que dice trabajo. Número 1 aplicando conceptos. Sí. ¿Lo abriste? Y abajo de todo la pantalla no te aparece para entregar. Sí, agregar archivo adjunto, eso. Perfecto. Ah, buenísimo. Después te lo mando por ahí entonces. Cuando vos pones agregar archivo adjunto, vas a tener que buscar en tu máquina el archivo que querés subir. Dale, buenísimo. Después te lo mando. Es facilísimo. Bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a Classroom? ¿O todos más o menos la tienen clara? Cualquier cosita puedo subir tutoriales, puedo ir subiéndoles cositas, como para que puedan empezar a trabajar en Classroom. Acuérdense que si lo ponen en la parte que dice tablón, aparece para todos. No queda en privado. La idea es que ustedes lo entreguen en privado para que yo les pueda hacer devoluciones en privado. Con respecto a eso voy muy lento.
corrigiendo. Pero bueno, en algún momento lo podré ir leyendo. En el caso de esta materia, la idea de este seminario es que ustedes adquieran herramientas, no es tanto que adquieran contenidos. Así que, en ese sentido, nosotros, si ustedes miraron el programa, ¿alguno abrió el programa? Sí. Bernabé, sí. ¿Quién más? ¿Ya? Juliana. Bueno, y también, Jonathan, ¿también abriste el programa? Entonces, lo que ustedes van a encontrar es que la primera parte es comprensión de textos. Nacho, ¿qué quiere decir Nacho? ¿Dónde está Nacho? Que sí, pero no se me ve porque no tengo cámara. ¿Cómo? Que yo estoy haciendo así con la cabeza, pero no se me ve porque no tengo cámara. Sí, entonces va a ser medio difícil saber que dijiste que sí. Fíjense que esta materia es tronco común con geografía y van a tener mucha lectura de textos de geografía más que de historia, porque el programa ya está aprobado de esa manera. Entonces, lo primero que estamos empezando a trabajar es que, digamos, cómo estudia la geografía los problemas en la actualidad. Si ustedes leyeron los textos e intentaron hacer el trabajo práctico 1, fíjense ustedes que el eje central de esos textos es el tema de la globalización. Y globalización hoy es uno de los conceptos más importantes que van a trabajar en geografía. Si bien para ustedes que son de historia, globalización es una etapa en la historia de la humanidad, para los de geografía, globalización es muy importante. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es qué es la globalización, cuáles son las consecuencias, cómo es la dinámica de la globalización, cuáles son las fases. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, principalmente cuando trabajemos con Milton Santos. Que si alguno empezó a leerlo, ya habrá visto las dificultades que presenta Milton Santos para la lectura. Ese va a ser el próximo trabajo que vamos a hacer. Por ahora estamos con dengue, expansión de la soja, el ébola, sí, y todo lo que eso tiene que ver con la globalización. Bueno, ¿alguno de ustedes que me diga qué es la geografía para ustedes? ¿Qué pregunta más profunda? No te escuché, Bernabé, ¿hablaste? ¿Por qué no se te escucha? Porque no queremos escucharte. Bueno, también pueden abrir el chat si no les funciona el micrófono. No. A ver, ¿saben abrir el chat? La pregunta sería, ¿qué es la geografía? A ver, ¿quién se anima a poner una palabra relacionada con la geografía? O a decirla, ¿no? Bien, es una ciencia. Perfecto. Bernabé dice que es una ciencia. Bueno, hay muchas disciplinas científicas, ¿no? Estudio del planeta, dicen antes. Bien. ¿La climatología no estudia el planeta? ¿La geología no estudia el planeta? ¿La geofísica? ¿La astronomía? Entonces, ¿qué le tendríamos que agregar ahí? A ver. ¿O qué otra palabra se les ocurre? Activen el micrófono, porque si no, no los escucho. ¿Qué otra palabra se les ocurre que está relacionada con la geografía? Hasta ahí venimos bien, es una ciencia. ¿Sí? Y que estudia el planeta. Bueno, ¿qué aspectos o qué cosas del planeta estudia? Como las elevaciones, las depresiones, la parte política, geopolítica del planeta. Ajá. Nacho dice... La geología, por ejemplo, estudia la historia del planeta. O sea, cómo se formó. Bien. La geografía estudia la actual. O sea, lo que se ve ahora, decís vos que estudian. Claro, lo que compone ahora el planeta. Uh-huh. O sea, tanto lo que sería la parte
geológicas, allá las montañas, las depresiones, los valles, toda la parte física, como también la intervención humana. Bien, perfecto. Ahí apareció una palabra importante, que es lo humano o lo del hombre, ¿no? Ustedes pusieron el hombre. Nosotros no vamos a hablar tanto del hombre, sino que vamos a hablar más de otro concepto que es el de la sociedad, ¿sí? Vamos a decir que la geografía es una ciencia fundamentalmente humana. Lo que sucede es que fue migrando, fue evolucionando desde lo puramente físico, ¿sí?, hacia una ciencia que hoy consideramos una ciencia social. Hay un autor que ustedes también van a leer, que les va a decir que es David Harvey, que les dice que la geografía, si no es humana, no es geografía, ¿sí? Es decir, no podemos hablar de geografía si no tenemos la impronta de la humanidad o de la sociedad en lo que estamos estudiando. Digamos que la geografía tradicionalmente se asoció con la palabra que la define. Yo pensé que alguien me iba a decir la palabra mapa, porque en general cuando uno piensa en geografía, piensa en mapas, ¿sí? Es lo primero que la mayoría de los alumnos dicen, ¿no? La geografía está asociada a los mapas. Bueno, los mapas son una forma de representar el territorio, representar los movimientos que se producen en un territorio. Pero la geografía en sus orígenes se decía geotierra, grafía, descripción, ¿sí? Y esa descripción de la Tierra fue muy útil durante muchísimo tiempo, hasta que se terminó su funcionalidad, digamos. Y a partir de ahí la geografía empezó a buscar cuál era su objeto de estudio. Se ha discutido mucho sobre esto y no los voy a aburrir con eso, llevándoles mucho tiempo. Les voy a tratar de compartir algo que estoy preparando para cuarto año, a ver si podemos clarificar un poco esto que estamos diciendo. ¿Están viendo ahí mi pantalla o no? Todavía no, ¿no es cierto? No. A ver ahí. ¿Están viendo ahí algo que dice cultural? No. No, todavía no. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Sí, sí. Bueno, acá fíjense que esto está preparado para los chicos de cuarto, que justamente trabajan al comienzo del año los mismos conceptos, de cuarto año de secundaria estoy hablando, que trabajan a principio de año los mismos conceptos que ustedes están empezando a trabajar ahora. Acá tenemos una presentación sobre los conceptos más importantes de geografía. Voy a tratar de ponerla en pantalla completa para que ustedes la puedan ver bien y se los explico muy rapidito. Ahí va, tengan un poco de paciencia. Está bastante lento. Yo les decía recién, la geografía no puede ser geografía la sociedad. Vamos a ver si puedo poner, porque no, ahí está. Bien, ahí ven un cartelito que dice geografía, sociedad, recursos, ambiente. No, se me salió todo. Se te salió todo. ¿Alguien lo está viendo? Ahora sí. Ahí está. Ahí. Bien, perfecto. Sí, ahí se ve. Y ahora sí. Perfecto. Bien, entonces, nosotros lo que decimos en geografía es lo siguiente. La sociedad se relaciona con el ambiente. Fíjense que acá dice ambiente, no dice naturaleza. ¿Por qué? Porque no existen los lugares absolutamente naturales en el planeta. Aún los lugares más lejanos o menos transformados por el hombre tienen influencia humana. Por ejemplo, la Antártida está sufriendo el calentamiento global aún en aquellos lugares donde la sociedad todavía no ha llegado. Y la flecha no ida y vuelta. Y la sociedad influye sobre el ambiente, pero también el ambiente le impone limitaciones a la sociedad, haciendo que algunas actividades no sean posibles de realizar por más que la sociedad
esté empecinada en eso. Y todavía hay lugares del planeta donde las condiciones del ambiente no permiten ciertas actividades humanas. Ahora, cuando la sociedad se relaciona con el ambiente, en el ambiente va a encontrar un montón de elementos que nosotros podemos llamar naturales. No todos esos elementos naturales les van a parecer útiles a la sociedad para satisfacer sus necesidades. Los elementos del ambiente que la sociedad considera que satisfacen necesidades, esto que tenemos aquí, se los denomina recursos naturales. Los recursos naturales van a depender del momento histórico en el cual esté la sociedad y de las necesidades que esa sociedad quiera satisfacer. Con que una sociedad vea en el ambiente recursos naturales, no satisface sus necesidades. Simplemente yo puedo decir, necesito petróleo, ahí hay un montón de petróleo, pero si no me puedo apropiar de ese recurso natural, en realidad no me está sirviendo para satisfacer necesidades. Entonces hay todo un proceso de apropiación que la sociedad desarrolla para apropiarse de los recursos naturales. En ese proceso lo que hace es construir, destruir y transformar. ¿Qué cosas construye, destruye y transforma? Tanto formas materiales que uno puede ver, por ejemplo, construye puentes, destruye montañas, transforma lugares que son totalmente deshabitados en una gran ciudad, pero también necesita construcciones sociales. Necesita, por ejemplo, crear profesiones, designar distintas funciones, va a expulsar personas. Todo eso, todo ese proceso que la sociedad hace en pos de la apropiación de los recursos naturales, construye lo que nosotros llamamos espacio geográfico, que es el objeto de estudio de la geografía. Es decir, ¿qué estudia la geografía? Estudia el espacio geográfico socialmente construido. Es un espacio que construye la sociedad, producto de un proceso histórico, y es un espacio geográfico totalmente cambiante y conflictivo. ¿Por qué cambiante y conflictivo? A medida que cambian las necesidades sociales, cambia lo que son los recursos naturales y por lo tanto el espacio geográfico va cambiando. Además, en ese proceso de adaptación no todos se benefician de la misma manera. Hay algunos que se benefician mucho y otros que no se benefician, todo lo contrario, se perjudican. Por eso decimos que es un espacio geográfico conflictivo, donde hay un conflicto de intereses, donde puede haber, por ejemplo, movilizaciones sociales que estén reclamando por esa apropiación de los recursos naturales. Entonces, a ver si podemos volver. Voy a volver a la cámara. Ahí estoy. ¿Más o menos entendieron hasta ahí? Sí, sí. Bien. Sí. Ahora, el tema es el siguiente. Cada vez que la sociedad va cambiando sus necesidades, encuentra que el espacio geográfico tiene restos de otros momentos históricos y de otras necesidades. Vamos a poner un ejemplo. 9 de julio hasta hace un tiempo tenía la vía de la Trocha, donde hoy está el paseo. Esa vía hace más de 80 años que no funciona. Sin embargo, durante mucho tiempo fue una barrera que hizo que 9 de julio no crezca en su edificación urbana hacia ese sector. Piensen ustedes cuántas cuadras tenemos construidas desde la Plaza Belgrano hacia la zona de la Trocha y cuántas cuadras de edificación tenemos desde la Plaza Belgrano hacia la zona de la Rotonda de la 65. La ciudad no creció igual hacia los dos lados. En uno pudo crecer libremente y en el otro tuvo una barrera construida para una función que hace mucho tiempo se perdió. Entonces, todo lo que se construye en el espacio geográfico, por más que se deje de utilizar, queda como un resto. ¿Sí? Cuando ustedes lean a Milton Santos, van a ver que Milton Santos habla de relictos, ¿sí? De restos de etapas anteriores, que condicionan lo que yo puedo hacer en este momento y lo que puedo hacer en el futuro. Muchas veces la sociedad lo que hace es resignificar esos espacios. Hoy se resignificó como un espacio verde. Ahora, ese cambio de una barrera a un espacio verde va a beneficiar a ciertas personas.
¿Por qué digo a ciertas personas? Porque todos los terrenos que están... ¿Va a beneficiar a quién? Justo se cortó. ¿Cómo? ¿Va a beneficiar a quién dijiste? Porque justo se Va a cortó. beneficiar a ciertas personas. ¿Sí? Porque los dueños de los terrenos que están de la vía hacia el sector que no está poblado, ahora ven revalorizarse esos terrenos. ¿Por qué? Por la llegada de un espacio verde, por la mayor comunicación con el resto de la ciudad. Y habrá otras personas que no son tan beneficiadas por estos cambios. Que por ahí quizás en el futuro tengan que vender sus propiedades porque la ciudad vaya avanzando hacia ese lado y las actividades que hacían ya no las puedan hacer más. Por ejemplo, alguien que tiene una cría de cerdos. Y empieza a ver vecinos alrededor y empiezan a quejarse del olor de los cerdos y entonces se tenga que mudar. También, además, los elementos materiales que pueden condicionar el espacio geográfico actual, también están las relaciones sociales, que pueden condicionar las relaciones sociales de hoy en día. ¿Cuántas veces ha sucedido, por ejemplo, cuando ustedes miran, vamos a tomar un caso no argentino, el caso de Brasil? ¿Por qué la mayoría de los negros son pobres y la mayoría de los blancos no? ¿Por qué cuando uno ve una favela está mayormente poblada por gente de color y no por los brasileños más blancos? Bueno, tiene que ver con la larga historia de la llegada de los negros como esclavos y cómo eso fue condicionando el desarrollo de cada sector social. Sí, obviamente que estoy haciendo un resumen, tendría que explicarles mucho de todo lo que es la historia de Brasil, pero hay relaciones sociales que se van marcando las posibilidades de las personas. El lugar de donde la persona surge, su origen, condiciona mucho de lo que la persona puede hacer. Pero eso lo dice Clifford en Los escándalos éticos. ¿Sí? Habla del nacimiento, ¿sí? Y dice, no todas las personas van a poder tener las mismas posibilidades. Ese es uno de los escándalos éticos de nuestro tiempo. Entonces, hoy la geografía tiene, a partir de la década del 90 sobre todo, un mundo muy distinto al que venía analizando anteriormente. Este mundo en el cual vivimos hoy es un mundo caracterizado por un proceso, que es el proceso de globalización, que hace que todo lo que pasa en el mundo esté muy interrelacionado. Por eso vimos, por ejemplo, qué tenía que ver el ébola con la globalización, qué tenía que ver la expansión de la soja con la epidemia del dengue, con la globalización. ¿Alguno de ustedes se quedó ahí en el trabajo con alguna duda con respecto a las preguntas? ¿No? ¿Todos lo pudieron resolver? Bernabé. No te escucho ahora. Tenemos un problema con el micrófono. Ah, la pregunta 2. Recordámela. Si no me fijo en el trabajo. La pregunta 2 era la que decía, ¿por qué considera Saja? Ah, la de la crisis financiera. Bien, perfecto. Bueno, ahí tenemos un fenómeno interesante de la globalización. La crisis que sufre Estados Unidos hace que parte de la ayuda, entre comillas ayuda, digamos, de los aportes que Estados Unidos hacía a la Unión Europea, se corten. Es decir, Estados Unidos va a enviar menos fondos a la Unión Europea a partir de una crisis económica que tiene. Entonces, en Europa se toman distintas medidas. Al haber menor presupuesto, se empieza a restringir el gasto público. Uno de los gastos que va a restringir España es el gasto que tenía destinado al estudio de la enfermedad del ébola en África. ¿Por qué? Porque considera que no es una prioridad. Cuando el ébola contagia a un español, se decide repatriar a ese español para ser atendido en España porque corría peligro de muerte,
Cuando llega a España, todo el departamento sanitario destinado al ébola ya no existía más hacía muchos años. Y el personal de salud no supo cómo protegerse de la infección. Y se contagió una enfermera. Y a partir de ahí España empezó a temblar de que el ébola se empezara a diseminar por todo el país. Entonces, fíjense ustedes cómo la crisis de una de las potencias más importantes que tiene la globalización termina afectando la situación sanitaria en otro lugar del mundo. Y esto del ébola también tiene mucho que ver con la globalización. ¿Por qué hubo miedo con el ébola ahora si hace miles de años que el ébola existe en África? Hasta hay un río que se llama ébola. El ébola ha afectado a los países africanos desde que se tiene memoria. ¿Sí? Y sin embargo, todavía no se encontró la cura, recién ahora se está empezando a trabajar, a partir de que hubo miedo de que el ébola se convirtiera en pandemia. Mientras que el ébola afectó nada más que a los países africanos, o sea, como yo digo, era una enfermedad de negros, ¿sí? Mientras fue una enfermedad de negros, a nadie le importó el ébola. Ahora, cuando salió de África y tuvieron miedo de que se convirtiera en pandemia, ahí sí se empezaron a preocupar por el ébola. ¿Por qué en un momento dado hay peligro de que salga? Porque el proceso de globalización lo que hizo fue que los países africanos empezaron a ofrecer tierras a empresas extranjeras y a estados extranjeros para que produjeran alimentos. Llegaron las empresas multinacionales a África, desalojaron a los habitantes originarios que no tenían papeles de la tierra y los fueron expulsando hacia el centro de la selva. Entonces esas personas empezaron a tener mayor contacto con el murciélago transmisor, se empezaron a infectar más, empezaron a infectar a personas que pertenecían a esas empresas. Entonces el escándalo era que había 2 estadounidenses, un español, enfermos de ébola. No había 2.000 o 3.000 habitantes de Sierra Leona que se morían por día, no que no tenían sistema de salud para atender a toda esa gente. Entonces, ¿cuáles son las características de la globalización que tienen que ver con el ébola? Primero, la importancia de las empresas multinacionales y cómo copan el mundo. No, ya no importa el lugar, el mundo es su territorio. Segundo, cómo los estados africanos se insertan en ese mundo internacional. Tercero, el gran movimiento de personas que hay a nivel mundial, que ustedes lo están viendo con el coronavirus. El coronavirus no se hubiese difundido de esta manera si no hubiese sido por el alto tráfico aéreo que hay a nivel mundial. Vamos hasta ahí más o menos, a pesar de la interferencia. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Cortado igual. Me perdí en algunas partes, pero te escucho medio cortado, por eso mismo. Agustina, vos tenés el micrófono abierto todo el tiempo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que por ahí se te corta, entonces Claro, te escucho por partes. Por eso, para escuchar no necesitas el micrófono. Lo podés apagar y cuando vas a hablar, lo prendés. Porque si no te hace lo que yo estoy diciendo. ¿Entendés? Entonces, claro, bien, sí, no sabía. Claro, trata de apagarlo, porque no te vuelve mi misma voz. Ahí, ahora sí. Yo creo que ahora me vas a escuchar mejor. Bueno, esa pregunta más o menos está. La 2. Pongan el dedito para arriba o para abajo los que tienen la cámara y yo me entero si entendieron algo. Bien. ¿Alguna otra de las preguntas? Abran el micrófono si quieren hablar. Tengo que abrir el chat también. Dice Nacho que la culpa fue de Agustina, que él no escuchara nada. Bueno, igualmente queda grabado, Nacho. Todo lo que estamos diciendo queda grabado. Así que lo podés escuchar después. Y cualquier cosa me pueden seguir preguntando y cualquier cosa grabo un video, un audio, lo que sea. ¿Ninguna de las otras preguntas causó problema? La de los escándalos éticos estaba fácil, ¿no? Es así.
cuando ustedes respondan sobre los escándalos éticos, acuérdense de poner datos muy específicos de qué están hablando. Por ejemplo, el primer escándalo ético es el hambre inexplicable. ¿Por qué decimos que el hambre es inexplicable y es un escándalo? Porque se producen alimentos para 2,5 veces la cantidad de habitantes que tiene el planeta. Y sin embargo hay 1.000 millones de personas que pasan hambre. Ese es un dato que ustedes tienen que poner. Y así con cada uno de los otros escándalos éticos. Es decir, sea bien específico de por qué estoy diciendo esto. No es, bueno, déficit en instalaciones sanitarias, no hay instalaciones sanitarias en muchos lugares del mundo. No, a ver, ¿a cuántas personas afecta? Tenemos 7.700 millones de personas, 2.600 no tienen instalaciones sanitarias. Y después hablamos de combatir epidemias, ¿no? Apareció la niña que se despertó, ¿no? Antonella se le despertó la nena. Bueno, ¿alguna otra pregunta del primer trabajo? ¿La relación entre soja y dengue quedó clara? ¿Sí o no? Hay algunos que ni los veo, así que... Bien. Bueno, entonces, ¿con qué nos quedamos hoy? ¿Sí? Hoy nos quedamos con qué es la geografía, cómo la geografía analiza la construcción del espacio geográfico, qué elementos del espacio geográfico pueden llegar a favorecer o a obstaculizar la acción de la sociedad, la importancia de la sociedad en la construcción de ese espacio. El espacio geográfico es un espacio socialmente construido, no existe espacio geográfico de otra manera. Lo que ustedes hablaban al principio de las condiciones naturales es muy importante, pero cada vez es menos importante porque el hombre cada vez desarrolla más medios técnicos para poder vencer esas dificultades naturales. Sabemos que hay cosas que todavía no las hemos podido sortear. Por ejemplo, todavía no podemos evitar que se produzcan terremotos, por más que los Estados Unidos haya hecho un montón de experimentos con miles de cosas, tratando de evitar que se produzcan, eso ustedes lo van a ver después en espacio mundial, van a ver el choque de placas, y bueno, Estados Unidos ha hecho un montón de experimentos tratando de evitar que las placas choquen e intentando que se deslicen, y sin embargo nunca pudo llegar a semejante profundidad, a pesar de que hay cosas de la naturaleza, fenómenos naturales que todavía no podemos domesticar, digamos. Sí ha habido muchos avances en un montón de cosas y el tema de la soja transgénica es uno de esos avances biotecnológicos. La soja se adapta a partir de una modificación de genes y esa modificación de genes que hace que se le haya puesto el gen de una de las pocas especies que existen a nivel mundial resistentes al veneno que llamamos glifosato, esa introducción de ese gen es, por un lado, un gran éxito desde el punto de vista de la biotecnología, pero está causando una serie de consecuencias negativas desde el punto de vista ambiental y social. Hoy el mundo, y la pandemia que estamos viviendo y que hace que nosotros estemos transmitiendo de esta manera, nos está marcando que no podemos ilimitadamente presionar al planeta. Ustedes han visto que el último tiempo hubo muchos movimientos, especialmente de jóvenes, a favor de que se cambie el modelo, que paremos con el modelo de consumo que estamos llevando adelante, que es un modelo que impuso la globalización, y sin embargo se dijo que no se podía. Bueno, ahora con el coronavirus parece que sí se puede. ¿Sí? Sí podemos frenar, sí podemos parar, sí podemos pensar alternativas. Bueno, esperemos que cuando esto termine no volvamos al mismo modelo de expoliación del ambiente que sosteníamos antes. Bien, ahora ya hace 40 minutos que estamos, así que no nos vamos a extender mucho más. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Algo que me dejen de tarea? ¿No? Bueno, los que tienen micrófono, actívenlos,
¿Sí? Ahora los podemos activar. Agustina puede activar el micrófono. Bernabé sigue con un problema con el micrófono, no va a poder hablar en ningún momento. Bien. Nosotros vamos a dar por terminado hoy acá. ¿A ustedes les parece que si no surgen nos vamos? A ver, ahora otra vez hay mucha interferencia. Ahí está. ¿A ustedes les parece que nos juntemos el martes que viene, no, el otro, para hablar de Milton Santos cuando yo ya les haya subido la actividad sobre Milton Santos, que se las voy a subir este martes? ¿Tanto va a seguir la cuarentena? ¿Tanto va a seguir la cuarentena? Bueno, yo no tengo datos sobre cuánto tiempo más vamos a estar sin clase, pero sí intuyo que hasta después de vacaciones de invierno, por lo menos, esto va a continuar así. Así que vayamos siendo pacientes, vayamos avanzando, tratemos de leer todo lo que podamos, de entender todo. Si tienen preguntas, las van anotando. En el próximo encuentro me hacen todas las preguntas. ¿Sí? Pero vayan resignándose porque esto va a ser así. Y bueno, y gracias por haberse conectado hoy. Por lo menos pudimos vernos un rato. Cualquier duda, ya saben. Y tienen ahí el grupo en el cual mezclan todo, pero bueno, por ahí me puede llegar algún mensaje de algo que necesiten, además de todas las cosas que se dicen tan lindas y tan intelectuales. Ayer hubo unas discusiones intelectuales muy interesantes en el grupo, la verdad que profundas sobre todo. Bueno, nos vemos el martes entonces. Este martes no, el otro. ¿Sí? Bueno, genial. Perfecto. Nos vemos. Gracias, Karina. No, Igual recordarlo. hasta luego. Recordarlo un día antes.